La delincuencia organizada presumió sus blindadas en las redes sociales. Y en cuestión de horas, las autoridades ya se las habían quitado. Contrario a lo que ocurre en el resto del país, Tamaulipas se ha caracterizado porque sus autoridades guardan silencio sobre la mayoría de los casos de alto impacto que ocurren en su territorio. El caso de las blindadas fue dado a conocer en redes sociales inicialmente por los delincuentes, quienes en redes sociales fueron identificados como integrantes del grupo Toro del Cártel del Golfo. También en redes sociales, usuarios se dieron a la tarea de ubicar el lugar de grabación de al menos uno de los dos videos difundidos, de tal forma que se logró identificar que los delincuentes ingresaron a Tamaulipas desde Nuevo León por esta zona, sobre la autopista Monterrey-Reynosa, del municipio General Bravo al municipio de Reynosa. Aunque sí es posible determinar en dónde fueron grabados los videos por los delincuentes, no es posible saber cuándo ocurrió, aunque aparecieron en redes sociales esta misma semana. Sin embargo, para el miércoles 10 de julio comenzaron a circular otros videos, ahora subidos por elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas, en donde los agentes presumen el aseguramiento de esos monstruos, previamente presumidos por la delincuencia organizada. No solo fue el video que te acabo de mostrar el compartido por agentes estatales en redes sociales, sino también las fotografías que te muestro en pantalla. En algunas de las publicaciones se asegura que hubo un enfrentamiento entre los agentes contra los delincuentes, pero no se reportan heridos, abatidos ni detenidos. Llama la atención que en algunas fotografías aparecen también elementos del ejército mexicano. Sin embargo, tampoco hay reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre este acontecimiento. De hecho, es a través de las cuentas de los delincuentes y de policías que es posible enterarse de lo que ocurre en Tamaulipas. Apenas el año pasado, el gobierno estatal informó de la creación de una vocería para informar sobre los temas de seguridad. Sin embargo, con el paso de los meses, la vocería dejó de informar con oportunidad y en algunos casos sus reportes han quedado reducidos a breves publicaciones de Twitter. Tal es el caso de la detención de José Tiburcio, alias El Gafe, quien fue detenido este lunes 8 de julio tras sostener un enfrentamiento contra las fuerzas especiales de la Guardia Estatal de Tamaulipas en las brechas cercanas al poblado de Comales, en el municipio de Miguel Alemán. El Gafe ha sido identificado por las autoridades como lugarteniente del Cártel del Golfo y presunto ejecutor de los Metros, que es una facción del Cártel del Golfo conocida por actividades delictivas como extorsiones, secuestros y desapariciones, principalmente en la zona fronteriza. Con el Gafe fue detenida otra persona, cuya identidad no ha sido revelada, además de que les aseguraron una camioneta en cuyo interior había armamento de alto calibre, municiones y cargadores. Otros casos de los cuales el gobierno de Tamaulipas no ha dado cuenta ocurrió en Miguel Alemán, el mismo municipio donde fue detenido El Gafe. En este video presumiblemente se observa a integrantes de los Metros haciendo frente a gente del Cártel del Noreste. Ahí en el monstruo, papi. El de la mure. Ahí viene. Otro caso es este, en el que un presunto integrante del grupo de los Escorpiones muestra el interior de una camioneta blindada por la delincuencia organizada. Otro ejemplo más, elementos del ejército videograbados en Nuevo Laredo, presumiblemente por un delincuente, sin que los soldados se percaten de ello. De todo esto nos hemos podido enterar esta misma semana por usuarios de redes sociales, pero quiero ser muy claro, si hoy me permito mostrarte estos videos es para hacer evidente el silencio de las autoridades y el cómo los delincuentes están ganando en la construcción de una narrativa sobre sus actividades diarias en las redes sociales, pues prácticamente todos los días suben fotos y videos de este tipo. Otro caso relevante, este sí dado a conocer por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas. Ocurrió a las 4 de la madrugada con 20 minutos del pasado domingo 7 de julio, cuando agentes de la Guardia Estatal aseguraron un narcocampamento en el municipio de Méndez, donde fueron encontrados 7 monstruos. Ahí también aseguraron armamento y equipo táctico. Según detalló la vocería, un par de vehículos blindados tenían inscripciones en sus costados
con la leyenda Fuerzas Especiales de Reacción Grupo Toro, en referencia a Julián Manuel Loíza Salinas, quien era un jefe regional abatido en abril del año 2017. Todo esto fue asegurado específicamente en el Valle de San Fernando, una región donde actualmente se desarrolla una cruenta batalla entre facciones del Cártel del Golfo. Esta zona ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos de San Fernando y Reynosa que han unido fuerzas para enfrentarse a las facciones de los Escorpiones y Ciclones asentados en Matamoros. Sin embargo, el municipio del Aseguramiento también se ubica en los límites de Tamaulipas con el estado de Nuevo León, lo cual volvió a encender las alertas entre los gobiernos estatales vecinos, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Quiero que veas este mapa. No es la primera vez que te lo muestro en pantalla, sin embargo, es muy importante tenerlo presente cuando se habla de casos de inseguridad en Tamaulipas, Nuevo León o Coahuila. Por la composición política puedes notar cómo en la zona norte de México esas tres entidades federativas comparten frontera, de tal forma que en cuestión de minutos puedes estar en Tamaulipas, en Nuevo León y en Coahuila. Esta zona también es un paso fronterizo, el único que tiene Nuevo León, lo cual lo hace de gran importancia para ese estado. Bueno, esta región ha sido altamente codiciada por la delincuencia organizada para tener control del tráfico de drogas y migrantes, de tal forma que en esa zona se vive un problema compartido, pero que debe ser resuelto por los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así como por el gobierno federal por tratarse de delincuentes fuertemente armados. Todos saliendo otra vez. Tome posiciones. Posiciones. Ahí te voy, Picharrecón, Eres mi gallo. Me estás tirando, que se escucha lejos. Lo que estás viendo en pantalla es un operativo hecho del lado del estado de Coahuila con el objetivo de frenar el avance de hombres armados provenientes de Tamaulipas que ya iban cruzando por Nuevo León. Este escenario ha sido visto frecuentemente en la zona, en donde principalmente Coahuila y Nuevo León acusan que los delincuentes provienen de Tamaulipas y blindan sus fronteras para evitar la incursión de quienes han disparado los índices de violencia en esa entidad. Es justo en ese contexto que el pasado 5 de julio se reunieron los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila para acordar un modelo de vigilancia mixto en regiones prioritarias. Este modelo de vigilancia incluye la participación del Ejército, la Guardia Nacional y las fuerzas estatales de los 3 estados, y su aplicación se centra en la zona fronteriza de Anáhuac, Nuevo León, que será la base central de esa iniciativa, aunque abarcará también áreas específicas de Coahuila y de Tamaulipas. Por ahora, esa reunión quedó como el inicio de un proyecto de seguridad y continuará con otro encuentro dentro de 4 meses, ahora con el gobernador de Tamaulipas como anfitrión. La urgencia del fortalecimiento de la seguridad y vigilancia de manera regional queda en evidencia cuando vemos a delincuentes grabándose paseando de un estado a otro en medio de una aparente impunidad. Ahí vienen,